En los últimos 150 años, muchas especies de animales han desaparecido para siempre, dejando solo fotografías como evidencia de su existencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran estos animales desaparecidos y cuán increíbles podrían haber sido? Únete a nosotros mientras revelamos 20 últimas fotos conocidas de animales que se extinguieron. Número 20. El sapo dorado. El sapo dorado era una rana pequeña que vivía en los bosques de gran altitud de la región de Monteverde en Costa Rica. Se hizo famoso por su color naranja brillante y se consideraba un símbolo de la rica variedad de plantas y animales de la zona. Los científicos lo encontraron por primera vez en 1966. Los sapos dorados adultos medían aproximadamente 5 centímetros de largo, y los investigadores estaban interesados en ellos debido a su color y la forma en que se reproducían. Su temporada de reproducción era corta, solo durante los meses lluviosos de abril a junio. Durante este tiempo, los machos, que eran más brillantes que las hembras, se reunían en pequeñas charcas para atraer a sus parejas. Esto llevaba a un sitio donde cientos competían por el mejor lugar. Tristemente, la última vez que alguien vio un sapo dorado fue en 1989. Sus números cayeron rápidamente y desaparecieron por completo. Muchas razones contribuyeron a su extinción, pero la mayor fue el cambio climático. Cambios en los patrones climáticos y la menor frecuencia de niebla en su hogar forestal dificultaron encontrar lugares adecuados para la reproducción. Otras razones incluyeron la pérdida de sus hogares debido a la deforestación y la fragmentación causada por actividades humanas. Además, un hongo mortal que afecta a las ranas en todo el mundo eliminó a muchos sapos dorados. Dado que solo vivían en un lugar, no tuvieron ninguna oportunidad una vez que la enfermedad se propagó. Número 19. Delfín del río Yangtze. El delfín del río Yangtze, el baiji, solía vivir en grandes números en el río Yangtze, en China. Era muy respetado en la cultura china y a menudo se le llamaba la diosa del Yangtze. En un momento se podía ver a muchos de ellos nadando juntos en el río. El baiji era un delfín de tamaño mediano, llegando a medir hasta 2,5 metros. Tenía un cuerpo esbelto, un hocico largo y ojos pequeños adaptados a las aguas turbias del río. Estos delfines dependían principalmente de sus excelentes habilidades de ecolocación para moverse y cazar en el río. Históricamente, desempeñaron un papel crucial en el ecosistema del río como depredadores principales, ayudando a gestionar las poblaciones de muchas otras especies. Sin embargo, sus problemas comenzaron a finales del siglo XX, debido a la rápida industrialización y crecimiento económico de China. El río Yangtze, una de las vías fluviales más transitadas del mundo, se contaminó gravemente por los desechos industriales y residenciales. Esta contaminación, combinada con el aumento del tráfico fluvial, la sobrepesca y la construcción de represas y otras estructuras que perturban su hábitat, hizo que sus números disminuyeran considerablemente. A pesar de los esfuerzos por salvarlos a través de reservas y programas de cría a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, fue insuficiente. Una encuesta completa, en 2006, no encontró delfines baiji sobrevivientes en el río, lo que llevó a los científicos a declarar la especie funcionalmente extinta. Esto marcó el primer caso documentado de una especie de mamífero grande, que se extinguió principalmente debido a la actividad humana. Número 18. El tigre de Tasmania. El tigre de Tasmania fue el mayor marsupial carnívoro de los últimos tiempos. Su tamaño es de aproximadamente 60 centímetros de alto y se extiende hasta unos 180 centímetros de largo. Los expertos dicen que solía vivir en Nueva Guinea y Australia. En ese entonces, antes de que llegaran los europeos, prosperaba, pero una vez que los europeos llegaron, las cosas empezaron a ir mal para ellos. La actividad humana llevó a su extinción. Sin embargo, lograron sobrevivir un poco más en Tasmania. El último visto en la naturaleza fue en 1930 y el último en cautiverio murió en 1936. Aunque hay una declaración oficial que dice que estos tigres están extintos, ha habido afirmaciones de personas que los han visto en pequeñas áreas en los años 1980. De vez en cuando hay informes de avistamientos en toda Australia, pero ninguno de ellos ha sido probado como cierto. Cuando piensas en un tigre de Tasmania, imaginas sus 15 a 20 rayas oscuras que van desde sus hombros hasta su cola. Tiene una apariencia feroz, con ojos negros y 2 pequeños triángulos marrones con pelaje naranja por fuera. Su mandíbula es fuerte, con 46 dientes. Esta criatura solía cazar por la noche o temprano en la mañana, ya sea sola o en pequeños grupos. Sus comidas preferidas eran aves, canguros y otros animalitos. Número 17. La cuaga salvaje. La cuaga salvaje en su apogeo ganó fama, pero solo una vez fue capturada en cámara. La única hembra residía en un zoológico de Londres en 1870, donde fue fotografiada. Tristemente, no existen imágenes de este animal en su hábitat natural. Los científicos recuerdan que las cuagas una vez vagaron abundantemente en Sudáfrica, su tierra natal.
Sin embargo, encontraron su fin debido a la caza excesiva por sus pieles y carne, así como para preservar pastizales para animales domésticos. El último quagga salvaje fue abatido en la década de 1870 y el último en cautiverio murió en agosto de 1883. En 1987, una organización llamada el Proyecto Quagga lanzó un ambicioso esfuerzo para traer de vuelta a esta especie perdida. Esta iniciativa pionera marcó el comienzo de los esfuerzos de desextinción. Los científicos examinaron cuidadosamente el ácido desoxirribonucleico del quagga, convirtiéndolo en el primer animal extinto en someterse a tal examen. Los hallazgos revelaron que el quagga no era una especie completamente diferente, sino una subespecie de cebra, lo que contradice suposiciones anteriores. El éxito inaugural del proyecto quagga se materializó en 1988 con el nacimiento del primer potrillo del programa de cría, número 16, leopardo nublado de Formosa. El leopardo nublado de Formosa, una criatura impresionante que se encontraba en los bosques de Taiwán, era un tipo de leopardo nublado específico de esta región, que incluye el sudeste asiático y el sur de China. Lamentablemente, fue declarado oficialmente extinto en el año 2013, con el último avistamiento confirmado que data del año 1983. Nombrado por su antiguo hogar, Formosa, un viejo nombre para Taiwán, este leopardo era el segundo carnívoro más grande de la isla, junto al oso negro de Formosa. Su característica distintiva era su cautivador pelaje marrón claro, adornado con patrones oscuros en forma de nube. A pesar de ser más pequeño que otros leopardos nublados y tener una cola más corta, era excelente trepando debido a sus largas garras y cola. Incluso poseía la rara habilidad de descender de los árboles de cabeza, una habilidad poco común entre los felinos. Siendo solitario por naturaleza, el leopardo nublado de Formosa enfrentó numerosos desafíos que llevaron a su extinción, incluyendo la pérdida de hábitat, la deforestación y la caza. Su atractivo pelaje y su carne deseable lo convirtieron en un objetivo para los cazadores, acelerando aún más su declive. A pesar de su desaparición, periódicamente surgen rumores que afirman avistamientos de esta esquiva criatura, encendiendo la esperanza de su redescubrimiento. Se continúa con los esfuerzos para confirmar estos supuestos avistamientos, impulsados por el deseo de descubrir si quedan poblaciones de este majestuoso animal. Número 15. Número 13. El lobo siciliano. Los lobos sicilianos una vez vagaron por la isla más grande del mar Mediterráneo, Sicilia. Estos lobos eran una subespecie única del lobo gris que se encontraba exclusivamente en la isla. Aunque se asemejaban a sus contrapartes del continente, los lobos sicilianos tenían un pelaje más claro de color leonado, con bandas oscuras en sus patas delanteras, lo que añadía a su apariencia impresionante. A pesar de su belleza, estos lobos enfrentaban desafíos para encontrar comida. A menudo apuntaban a ganado de granja, lo que causaba conflictos con los granjeros locales. En respuesta, los granjeros comenzaron a cazar a los lobos para proteger a sus animales. Sin embargo, la caza no era la única amenaza para los lobos sicilianos. Las actividades humanas, como la degradación y pérdida del hábitat, plantearon desafíos adicionales para su supervivencia. Estos lobos eran depredadores hábiles, expertos en cazar una variedad de presas. Sin embargo, a medida que los asentamientos humanos se expandieron y la agricultura se desarrolló, surgieron conflictos entre lobos y agricultores. Los agricultores, cuya subsistencia dependía de su ganado, veían a los lobos como amenazas. Para proteger a sus animales, comenzaron a cazar activamente a los lobos, lo que llevó a un descenso de la población de lobos. Además, la deforestación y la conversión de tierras para la agricultura redujeron aún más el hábitat de los lobos, acercándolos a la extinción. A principios del siglo XX, la población de lobos sicilianos se había reducido al punto de no retorno. Los registros históricos indican que el último lobo siciliano fue asesinado en la década de 1920, marcando la extinción de esta subespecie única. Número 14. El tigre dientes de sable. Los tigres dientes de sable, también llamados gatos o leones dientes de sable, eran enormes felinos que vivieron en la Tierra durante muchos años. Recibieron su nombre por sus largos dientes en forma de cuchillo, que podían crecer hasta 50 centímetros de largo. A pesar de su nombre, se parecían más a osos en su apariencia. Estas criaturas eran cazadores excelentes, conocidos por cazar animales como mamuts y perezosos. También eran famosos por poder abrir sus mandíbulas a un ángulo amplio de 120 grados, el doble de ancho que los leones de hoy. Se cree que la desaparición de los tigres dientes de sable está relacionada con la extinción de los grandes animales herbívoros que cazaban. Otras razones podrían incluir la competencia con los primeros humanos, la ausencia de animales grandes y los cambios en el clima. Los tigres dientes de sable eran hábiles cazando presas grandes, como mastodontes, perezosos gigantes, camellos, bueyes, caribúes, bisontes y otros animales grandes. Debido a su gran tamaño, necesitaban mucha comida para sobrevivir.
En promedio, estos gatos pesaban alrededor de 340 kilogramos, medían 90 centímetros de altura y tenían una longitud de 1,7 metros. Sorprendentemente, estaban más estrechamente relacionados con los leopardos nublados que con los gatos domésticos actuales. La evidencia fósil sugiere que los tigres dientes de sable pueden haber cazado en manadas y tenían un comportamiento único de permitir que los miembros heridos comieran primero antes que los sanos. Número 13. Rinoceronte negro occidental. Esta majestuosa criatura, con sus valiosos cuernos, se convirtió en un objetivo para los cazadores furtivos, lo que condujo a algunas historias terribles de la locura de la caza furtiva. Los rinocerontes negros occidentales, junto con sus parientes, pagaron un alto precio por ello. En los viejos tiempos, estos rinocerontes eran los reyes de África Occidental, pavoneándose como si fueran los dueños del lugar. Pero los tiempos cambiaron y pasaron de ser gobernantes a ser reliquias en poco tiempo. Sus números cayeron más rápido que el hielo derritiéndose en el desierto. En el año 2011, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tristemente los declaró extintos, y nadie se atrevió a argumentar lo contrario. En la década de 1930, los conservacionistas se pusieron manos a la obra tratando de salvar a estos rinocerontes. Fue como un renacimiento para ellos, y sus números comenzaron a aumentar. Las cosas iban bien, pero luego llegaron los años 80 como un invitado no deseado, trayendo una ola de locura por la caza furtiva. De repente, todos querían una parte del rinoceronte, sus cuernos, sus partes del cuerpo, lo que sea. Era como un mercado loco, con compradores de todo el mundo mostrando su dinero. Naturalmente, algunas personas vieron una oportunidad para ganar dinero rápidamente y cambiaron sus trabajos de oficina por expediciones de caza en el bosque, persiguiendo rinocerontes más rápido de lo que podrías decir especies en peligro de extinción. Al comenzar el siglo XXI, solo quedaban unos pocos de estas magníficas criaturas, solo 10, pero incluso eso era demasiado para las fuerzas oscuras en acción, y para el año 2006 desaparecieron, desvaneciéndose como trucos de magia. Número 12. Tortuga de la Isla Pinta. En las Islas Galápagos, una vez vagó una criatura, la tortuga de la Isla Pinta, a menudo llamada la tortuga gigante de Pinta. Este tipo especial, nativo de la isla Pinta de Ecuador, tenía un pasado fascinante tan interesante como las propias islas. Sin embargo, a finales del siglo XIX, estas magníficas tortugas enfrentaron peligro debido a la caza constante, lo cual silenció los otrora tranquilos paisajes que resonaban con sus pasos elegantes. A mediados del siglo XX, la esperanza de supervivencia de las tortugas de la isla Pinta se desvaneció cuando fueron declaradas extintas, quedando solo un macho llamado Solitario Jorge como la última prueba viviente de su existencia. Sin embargo, contra todo pronóstico, un macho solitario, Solitario Jorge, fue encontrado en 1971, ofreciendo esperanza para su especie. A pesar de los esfuerzos desesperados por encontrar una pareja adecuada, su muerte en el año 2012 pareció señalar el fin de la tortuga de la isla Pinta. Estas grandes criaturas una vez desempeñaron un papel importante en la configuración del destino de su isla al dispersar semillas e influir en el medio ambiente. Su ausencia dejó un vacío, mostrando el delicado equilibrio que la naturaleza mantiene. Los esfuerzos para restaurar este equilibrio han sido interminables, incluyendo la eliminación de cabras invasoras y ayudar a la tierra a recuperarse. Los conservacionistas sueñan con devolver el espíritu de la tortuga de la isla Pinta a través de una reproducción cuidadosa, imaginando un futuro donde una vez más deambulen por su tierra natal. Número 11. El ciervo de Schomburg. Imagina un ciervo tan elegante que podría eclipsar incluso a las criaturas más majestuosas de la naturaleza. El ciervo de Schomburg, una especie cautivadora que una vez se encontraba en el centro de Tailandia. Nombrado en honor a Sir Robert Herman, un distinguido cónsul británico, este ciervo alguna vez vagó por las páginas de la historia hasta que desapareció misteriosamente, dejando un vacío en los exuberantes paisajes que una vez adornó. Con su rico pelaje marrón oscuro y un toque de luz debajo, la elegancia de este ciervo no tenía límites. Los machos presumían de astas que se asemejaban a cestas, adornadas con hasta 33 puntas y que se extendían hasta 88 centímetros de largo. Las hembras, por otro lado, vagaban por las llanuras pantanosas, prefiriendo áreas con hierbas altas, cañas y arbustos, formando pequeños rebaños con un macho, algunas hembras y sus crías. Pero incluso este paraíso no podía protegerlos del mundo cambiante. A finales del siglo XIX, el cultivo de arroz para el comercio consumió sus praderas y pantanos, llevándolos al límite mientras que los cazadores intensificaban la presión sobre su territorio menguante. A pesar de su desaparición, la naturaleza mantenía un rayo de esperanza. En 1991, una fotografía capturó un conjunto de astas únicas en una tierra lejana. Laurent Chassot, un agrónomo de las Naciones Unidas, reconoció estas astas de una tienda de medicina china, recordando al ya desaparecido ciervo de Schomburg. La imagen insinuó la supervivencia de una especie que se niega a desaparecer en el olvido.
Número 10. Mariposa blanca grande de Madeira. La mariposa blanca grande de Madeira era un tipo especial de mariposa que se encontraba solo en el archipiélago de Madeira, especialmente en la isla de Madeira, frente a la costa de África en el Océano Atlántico. Se parecía a otras mariposas blancas grandes encontradas en Europa y el norte de África. Sin embargo, se destacaba por su mayor tamaño, alcanzando hasta 7,62 centímetros en la envergadura de sus alas. A diferencia de sus primos, tenía alas blancas cremosas con puntas negras distintivas en las 4 alas. Lo que lo hacía aún más único era su prominente patrón negro en las alas, que lo distinguía de otras mariposas blancas grandes. Esta mariposa era crucial para polinizar varias plantas nativas en la isla de Madeira. Sus orugas se alimentaban principalmente de plantas de la familia del brócoli, como repollos y mostazas. Desafortunadamente, esta dieta específica hizo que la mariposa blanca grande de Madeira fuera vulnerable a los cambios en las prácticas agrícolas y la disponibilidad de plantas. El uso de pesticidas agrícolas en el siglo XX dañó involuntariamente a las orugas, mientras se intentaba proteger los cultivos. Además, la urbanización y la expansión de la agricultura alteraron el hábitat natural de la isla, causando un declive en la flora nativa esencial para estas mariposas. A mediados del siglo XX, los avistamientos de la gran blanca de Madeira se volvieron raros y para la década de 1970 fue vista por última vez. A pesar de los esfuerzos por encontrarla después, los expertos la declararon extinta. Número 9. El periquito de Carolina. El periquito de Carolina era la única especie de loro nativa del este de los Estados Unidos. Tristemente, es una de las pocas aves en América del Norte que se ha extinguido recientemente. Solían ser abundantes, con grandes bandadas extendiéndose desde el Valle de Ohio hasta el Golfo de México, y a lo largo de la costa este hasta Nueva York. Sus colores vibrantes una vez iluminaron el cielo, pero desafortunadamente ese ya no es el caso. Conocidos por sus plumas verde brillante, cabeza amarilla y rojo alrededor de los ojos y el pico, los pericos de Carolina eran aves llamativas. Vivían en diversos hábitats, desde densos bosques hasta pantanos y valles fluviales, y medían aproximadamente 35 centímetros de largo. Eran aves sociales y ruidosas, a menudo llamando en voz alta. Su dieta consistía principalmente en semillas, frutas y a veces insectos. Debido a que existían en grandes cantidades con pocos depredadores naturales, tenían algunas características únicas. Sin embargo, estas características contribuyeron a su caída cuando la civilización humana se expandió. Eran leales a su bandada, incluso con compañeros heridos, a menudo volviendo para ayudarlos. Desafortunadamente, los cazadores explotaron este comportamiento. A finales del siglo XIX, su población había disminuido drásticamente. El último periquito de Carolina salvaje fue asesinado en el condado de Okeechobee, Florida, en 1904, y el último pájaro en cautiverio murió en el zoológico de Cincinnati en 1918, marcando la extinción de la especie. Número 8. El pájaro carpintero de pico de marfil. El pájaro carpintero de pico de marfil, una especie reconocida a nivel mundial, ha generado debates sobre su posible extinción. A pesar de estar clasificado como en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, informes contradictorios argumentan su extinción. Este pájaro distintivo, que se asemeja a otros pájaros carpinteros extintos, fue considerado uno de los más grandes del mundo. Sin embargo, descubrimientos recientes desafían esta afirmación, sugiriendo que la especie que se presumía ser el mayor pájaro carpintero también probablemente esté extinta. Alimentándose principalmente de escarabajos, nueces y frutas, el pájaro carpintero pico de marfil mantenía una delicada relación con los humanos. Enfrentó amenazas de la caza por sus partes del cuerpo y carne, así como de las actividades de tala dirigidas a su hábitat y sitios de anidación. La tala llevó a un descenso de su población, y el último avistamiento confirmado fue en 1987. Los avistamientos subsiguientes se consideraron inexactos debido a la semejanza de la especie con otras. Aunque hay especulación sobre una pequeña población que posiblemente sobreviva en áreas remotas de Cuba, esta teoría requiere verificación. A pesar de su estatus de amenaza, el carpintero pico de marfil sigue siendo un símbolo icónico de los esfuerzos de conservación y la importancia de preservar la biodiversidad. Número 7. El gran alca. Otra ave no voladora del Océano Atlántico Norte y el Ártico ha desaparecido. Estas aves eran la única especie en su grupo no estrechamente relacionada con los pingüinos encontrados en el hemisferio sur. Eran de tamaño considerable, aproximadamente de la altura de un pavo grande, midiendo alrededor de 75 a 85 centímetros de alto y pesando más de 4 a 6 kilogramos. Sus cuerpos estaban cubiertos de plumas negras gruesas, excepto por un pequeño parche blanco en sus cabezas y vientres. Tenían picos robustos y alas cortas que no podían soportar su peso. Los alcas grandes eran hábiles nadadores y buceadores, pasando la mayor parte de sus vidas en el mar, alimentándose de pequeñas criaturas marinas. Anidaban en islas rocosas, poniendo un solo huevo grande. En otro tiempo abundantes, su número disminuyó en el siglo XV debido a la caza excesiva por su carne, huevos y plumas. Se asentaban en grandes colonias y sus plumas se usaban comúnmente para almohadas. Sus huevos se consideraban un manjar.
El último alca gigante fue asesinado por 3 pescadores en 1844. Para el siglo XVIII se habían vuelto muy raros y su extinción se selló cuando el último fue vendido a un museo. Número 6. El pez cachorrito de Tecopa. El pez es un tipo diminuto, perfecto para vivir en las piscinas de aguas termales del desierto de Mojave, en el condado de Inyo, California. No son grandes en absoluto, solo miden unos 5 centímetros de largo. Estos peces aman las aguas alcalinas y cálidas de los manantiales, donde la temperatura puede subir mucho, hasta 43 grados centígrados. Es curioso porque la mayoría de los peces no pueden soportar tanto calor. Para sobrevivir, se han adaptado a comer algas y pequeños bichos, pero estos peces son selectivos sobre dónde viven. Solo se encuentran en 2 lugares, las aguas termales de Tecopa y las cercanas aguas termales del valle de Fish Lake. Este rango limitado los hace vulnerables a cualquier cambio en su entorno. En los años 60, los humanos comenzaron a interferir con las aguas termales de Tecopa. Lo convirtieron en un lugar turístico, construyendo casas de baños y modificando el flujo de agua para actividades. Pero toda esta construcción alteró el hogar de los peces. Los manantiales se hicieron más pequeños y el agua cambió, lo cual los peces no pudieron soportar. Se hicieron esfuerzos para salvarlos, como intentar trasladarlos a otros lugares similares o mantenerlos en cautiverio, pero no funcionó. En 1970, el pez cachorrito de Tecopa fue declarado extinto. Fue una de las primeras especies en desaparecer bajo la Ley de Especies en Peligro de 1973. La elección de suscriptores de hoy. Las últimas fotos conocidas de animales que se extinguieron se han convertido en un punto de interés para muchas personas a nivel mundial, pero la de una criatura muy única destaca. Esta hermosa criatura se llama el ave de alas arcoíris y una vez vivió en el medio del bosque denso en un asentamiento subsahariano. Sus plumas brillaban con todos los colores, impresionando a cualquiera que tuviera la suerte de verlo. La gente viajaba desde lejos solo para ver su belleza. Con el tiempo, el bosque comenzó a reducirse debido a la llegada de humanos. El colorido pájaro perdió su hogar y tuvo problemas para encontrar suficiente comida para sobrevivir. Cada año había menos de ellos, hasta que desaparecieron del mundo para siempre. Y todos los que habían visto su belleza lo extrañaban profundamente. La gente estaba triste de que una criatura tan maravillosa se hubiera ido, y entendieron lo importante que es proteger la naturaleza para el futuro. Aunque el pájaro se había ido, la gente lo recordaba con cariño. A medida que el bosque se recuperaba lentamente, había esperanza de que otra criatura mágica como el ave de alas arcoíris pudiera aparecer de nuevo algún día. ¿Qué opinas de este animal que se extinguió? Déjanos saber tu opinión en los comentarios de abajo. Número 5. Foca monje caribeña. La foca antillana, también conocida ampliamente como el lobo marino, era una criatura magnífica, grande pero gentil, pero tristemente encontró un destino trágico siendo uno de los primeros mamíferos marinos en desaparecer. Estas focas prosperaban en aguas cálidas, particularmente en el mar Caribe y el Golfo de México. A diferencia de sus parientes en las heladas regiones del Ártico y Antártico, presumían de un cuerpo elegante y aerodinámico, perfectamente adaptado para bucear y nadar, esencial para atrapar a sus presas. Animales muy sociables, formaban grandes colonias, fomentando un sentido de comunidad entre ellos mismos. Sin embargo, su existencia pacífica se vio interrumpida cuando los humanos, los agentes definitivos de la extinción, entraron en escena. Los exploradores y colonos europeos rápidamente reconocieron el valor de estas focas como fuente de carne, piel y aceite, lo que llevó a su caza implacable. Las focas del Caribe, al ser lentas y preferir aguas poco profundas, eran objetivos fáciles para los cazadores. Junto con la pérdida de hábitat, su población disminuyó rápidamente, lo que finalmente llevó a su extinción. El último avistamiento confirmado de esta majestuosa especie ocurrió en 1952 en el Banco Sanila, un remoto atolón situado entre Jamaica y Nicaragua. El último macho sobreviviente fue declarado oficialmente extinto en 2008. Número 4. El león del Atlas. Los leones, que normalmente asociamos con África, solían habitar varias partes del continente, más allá de solo unas pocas regiones. Uno de estos tipos de león, el león del Atlas, a veces llamado el león de Berbería, era bastante notable. Era una de las subespecies de leones más grandes, con machos alcanzando longitudes de hasta 3 metros y pesando alrededor de 250 kilogramos. El león de Berbería se destacaba por su oscura y extensa melena, que se extendía sobre su hombro y debajo de su vientre. Estos leones desempeñaron un papel crucial como depredadores principales en los ecosistemas del norte de África, desde las montañas del Atlas hasta la costa mediterránea, donde cazaban ciervos, jabalíes y otros mamíferos pequeños. Históricamente simbolizaban la realeza y la fuerza, e incluso aparecían en el escudo de armas real de Marruecos. Sin embargo, debido a la caza y la destrucción de su hábitat, su población disminuyó drásticamente a principios del siglo XX y el último avistamiento en estado salvaje fue en la década de 1950. Los esfuerzos para localizar leones de Berbería salvajes fracasaron, lo que llevó a su presunta extinción en la naturaleza. Sin embargo, se cree que algunos leones en cautiverio, particularmente en el zoológico de Rabat, en Marruecos, son descendientes de los leones de Berbería. Número 3. La paloma pasajera.
La paloma migratoria solía ser el ave más común en América del Norte y tal vez incluso en el mundo. Vivían en grandes grupos y volaban rápido. Medían aproximadamente 40 centímetros de largo y tenían diferentes colores. Los machos tenían cabezas azul-gris y pechos cobrizos, mientras que las hembras eran de colores más apagados. Eran aves muy sociables, formando enormes bandadas que podían oscurecer el cielo durante horas. Principalmente comían nueces, semillas y frutas. Estas bandadas eran tan grandes que afectaban los bosques de América del Norte, dispersando semillas y cambiando la estructura del bosque a través de sus hábitos de anidación y descanso. Pero las cosas cambiaron en el siglo XIX cuando comenzó la caza a gran escala. La gente los cazaba para alimento, lo cual era económico e importante para muchos. El auge de los telégrafos y los ferrocarriles facilitó el rastreo y transporte de palomas en grandes cantidades. Sus hábitos de anidación las hicieron vulnerables, especialmente cuando se talaron los bosques. Millones de aves podrían ser aniquiladas en solo una temporada de anidación. Apenas hubo esfuerzos para conservarlas durante este tiempo. Para cuando la gente se dio cuenta de lo grave que era el problema, ya era demasiado tarde. Y que no era tiene puntos. La última paloma pasajera conocida, una hembra llamada Marta, murió en cautiverio en el zoológico de Cincinnati en 1914, marcando el fin de la especie. Número 2. Número 10. El caballo tarpán. El caballo tarpán una vez vagó libremente en la naturaleza desde 1875 hasta 1890. Debido a la caza indiscriminada y generalizada, su población disminuyó, lo que condujo a su eventual extinción, al igual que muchos otros animales de esa época. El último tarpán fue matado por un cazador que intentaba capturarlo, mientras que el último en cautiverio murió en 1918. Los caballos tarpán medían alrededor de 1,5 metros a la altura del hombro, con un cuerpo de color marrón grisáceo, patas oscuras, crines gruesas y rayas distintivas en los hombros. Aunque hay cierto debate sobre la autenticidad de la foto, una imagen que se cree fue tomada en el año 1884, sigue siendo la única fotografía conocida de un tarpán vivo. A pesar de los esfuerzos de los científicos por revivir la especie de la extinción, sus intentos no tuvieron éxito. Mientras que muchos argumentan que los caballos tarpán no son muy diferentes de los caballos domésticos que vemos hoy, hay distinciones notables en sus características físicas. La raza doméstica más cercana al tarpán es el caballo Heck, que fue criado por el científico alemán Lutz Heck en la década de 1930. Él intentó recrear caballos similares a tarpans y Conix, ambos considerados descendientes salvajes de caballos domésticos. Número 1. El loro paraíso. El loro paraíso fue una vez una criatura amada. Celebrada por su elegancia y encanto en la naturaleza, ya no vaga por la tierra. Solía habitar los exuberantes valles fluviales, densos bosques y pastizales nativos del este de Australia, encontrando confort y satisfacción en su hábitat natural. Este hermoso loro era relativamente pequeño, midiendo entre 68 y 76 centímetros de longitud. Su vientre brillaba tenuemente con el color verde esmeralda o turquesa, mientras que sus alas superiores mostraban un tono marrón con un llamativo matiz azul. Sin embargo, desde 1928, esta majestuosa ave se ha escapado de la vista, llevando a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a declararla extinta. Varios factores contribuyeron a la extinción del loro del paraíso, siendo la depredación, la pérdida de hábitat, las sequías severas, la tala de eucaliptos y el pastoreo excesivo por animales de granja los más importantes. Muchos de estos factores provienen de la actividad humana. Hoy en día, los únicos rastros de esta magnífica especie existen en libros y videos. Gran parte de su vida sigue siendo un misterio, incluyendo su esperanza de vida y madurez sexual. No obstante, los investigadores Garnett y Crowley estiman que estas aves podrían haber vivido hasta 2 años. ¿Cuál de estas fotos de animales que se extinguieron te pareció más intrigante? Déjanos saber tus respuestas en los comentarios abajo.